El 25 de junio del 2021, el juez peruano Juan Maceda emitió una sentencia para evitar que el Grupo El Comercio adquiera, mediante compra, el control del 80% de la prensa escrita en el Perú. Los demandantes indicaban que se estaría incurriendo en acaparamiento y tendencias monopólicas de los medios de comunicación escritos. Sin embargo, al día siguiente, el diario El Comercio publicó una columna en la que su director periodístico básicamente alegaba que no se podía dar un monopolio de medios en el Perú durante la era de los medios digitales. ¿Es eso cierto? ¿Y qué tiene que ver con los podcasts? En este bloque intentaremos explicarlo. Lo que deseaba realizar el Grupo del Comercio era adquirir el 54% del Grupo de Pensa, que junto al Grupo de la República forman los tres grupos que poseen todos los periódicos en circulación del Perú. Lo que alega una de las demandantes, la periodista y abogada Rosa María Palacios, es que al realizarse esta compra se estaría adquiriendo el 80% de la prensa escrita bajo manos de un solo grupo empresarial, y esto contravendría el artículo 61 de la Constitución que impediría que esto suceda. Sin embargo, a pesar de que la sentencia estaba realizada, al día siguiente, Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada escribió una columna en el diario El Comercio titulada El derecho a elegir, en donde, entre otras cosas, alega que no existen barreras para crear un medio de prensa escrita en la actualidad. Y quisiera citar textualmente el primer párrafo de la columna que justifica este argumento posterior. Según Arévalo Miro Quesada, es absurdo hablar de concentración de medios en el Perú cuando existen más de 60 periódicos, decenas de canales de televisión, radios y una infinidad de espacios digitales que los ciudadanos libremente escogen todos los días para informarse. De hecho, mientras se ha discutido el caso de Pensa, han aparecido no solo nuevos medios, sino nuevos formatos como podcasts, transmisiones en vivo a través de redes sociales y canales de YouTube de enorme éxito que ahora son parte de la rutina informativa de millones de personas. Lo que está queriendo decir Arévalo Miro Quesada es lo que el autor y docente argentino Carlos Escolari explicaría como la multimedialidad de los medios en su libro Hipermediaciones del 2008. En otras palabras, ahora los ciudadanos para acceder a información tienen distintos lenguajes y formatos además del escrito, resumidos en el audio y el video, y por supuesto los formatos en vivo. Pero, y sobre todo, los mismos ciudadanos gracias al Internet y a las tecnologías de información y comunicación también pueden producir sus propios medios, tanto escritos como audiovisuales, y de esta manera imposibilitar el concepto de un monopolio o de un acaparamiento. Este argumento lamentablemente no está direccionado directamente a la acusación realizada, ya que se estaría hablando exclusivamente de prensa escrita, y en ese sentido los demandantes tendrían la razón. Sin embargo, lo que están alegando los demandados, si bien no contradeciría la sentencia, también es verdad. Los ciudadanos se informan no solo mediante la lectura de la palabra escrita, sino también a través de los estímulos auditivos y visuales. Y es por eso que el Grupo del Comercio no solo posee periódicos, sino también dos canales de televisión que incluyen, evidentemente, telenoticieros. A pesar de esto, lo que está argumentando Arévalo Miro Quesada es que incluso con los canales de televisión no se podría hablar de monopolio o acaparamiento porque, gracias al Internet, los usuarios tienen la capacidad de producir sus propios noticieros. Esta es una alusión directa al concepto que he denominado como el mercado del podcast. Para empezar, ¿qué es un podcast? En una entrevista con el diario El País de España, Carlos Escolari lo definió de la siguiente manera. El podcast es un producto híbrido que recupera elementos de la radio, la literatura, o mejor, el audiolibro, e incluso de los formatos breves audiovisuales disponibles bajo demanda. Esto siempre es así. Los nuevos medios recuperan elementos de los viejos medios. Como se ve, el podcast es un formato de comunicación básicamente auditiva, donde prima la comunicación oral que se comparte digitalmente en línea. Sin embargo, el concepto ha evolucionado desde su creación a inicios de los años 2000 con los feeds RSS, ya que los usuarios también se graban en video mientras graban sus podcasts en audio, se suelen publicar videos en plataformas como YouTube y considerarlos también podcasts. En ese sentido, un podcast es un formato donde el audio sea lo más importante, incluso si también está como imagen. Lo que se escucha, lo que se dice y se comenta es más importante de lo que se ve y lo que se muestra. Pero en el caso del mercado del podcast, un podcast es algo más que un formato. Desde la existencia de los blogs escritos hasta los videoblogs, a inicios también de los años 2000, los noticieros de señal analógica, es decir, el papel, la radio y la televisión, han tenido conflictos para obtener primicias, ya que el Internet se actualiza en tiempo real y de manera descentralizada. Y los formatos narrativos como los blogs o videoblogs han sido utilizados para brindar información noticiosa. En otras palabras, los blogs y videoblogs eran casi directamente sinónimos de los medios digitales. En la actualidad, esta metáfora ha pasado al formato del podcast, que al estar gozando de un apogeo y por la evolución previa del concepto que ya explicamos, también podría ser tratado como el nuevo sinónimo de medio digital.
¿Y por qué el mercado? Porque como mencionamos anteriormente, los usuarios de Internet estarían en la capacidad técnica de producir su propio noticiero y directamente competir con los noticieros actuales, que dicho sea de paso también se han digitalizado, volviéndose multimedia y adoptando el nuevo formato del podcast y la transmisión en vivo. En ese sentido, el Grupo El Comercio y también el Grupo La República, que se ha digitalizado de igual manera a través de RTV, serían más que un monopolio, un podcast más contra el que se tiene que competir, o en todo caso contra el que se puede competir. Esta realidad del mercado del podcast, sin embargo, resulta ser todavía una utopía en el Perú. En la columna del comercio también se hace referencia al Digital News Report del Instituto Reuters, en el que se menciona que el 85% de las noticias en el país provienen de Internet, y de ese 85% el 70% proviene de redes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 66% de la población peruana tuvo acceso a Internet durante el primer trimestre del 2021. De este 66%, 80% provenía de Lima metropolitana, 71% del resto urbano y tan solo el 34% provenía del área rural. Como se puede ver, el Perú sigue siendo un país con distintos tipos de brechas digitales, así que tanto el consumo como la producción de medios digitales está restringida por el aún limitado acceso al Internet que se da en paralelo con el desarrollo exponencial de distintos medios y formatos digitales. Incluso dentro de ese 66% que tiene acceso a Internet, ¿qué tan producido y consumido es realmente el formato del podcast en el Perú del 2021? Según Javier Barraza, Country Manager de la empresa Redmas, para el 2019, antes de la pandemia, el 20% de los internautas peruanos escuchaba audio digital y de ese 20% el 60% escuchaba podcast. Además, el profesor peruano de podcasting, Luis Enrique Mendoza, mencionó que para agosto del 2020 se habían registrado 511 podcasts peruanos creados, de los cuales el 66% seguían activos. Como se puede ver, la cultura del podcasting es algo que recién se está desarrollando en el Perú, en paralelo al boom mundial que ha habido sobre todo durante pandemia, pero aún está lejos de ser una industria consolidada y sobre todo con tantos casos de brecha digital. El Perú sigue siendo por lo tanto un país mayormente analógico, y por eso es aún difícil que se dé algo como el mercado del podcast. A pesar de todo esto, eso no quiere decir que este sea el futuro al que como nación deberíamos apuntar. En la entrevista con el diario El País, a propósito del podcast, Carlos Escolari habla de otra forma de clasificar los medios. Volviendo a los podcasts, estos nacieron a comienzos de la década del 2000 con la tecnología RSS, un formato que permitía suscribirse a determinados contenidos de la web. Ese fue un primer paso en la transición del modo push, donde el emisor transmitía un contenido, como sucedía en el broadcasting, al modo pull, donde el usuario elige qué consumir y cuándo hacerlo. El modo push empujaría el contenido hacia el receptor, mientras que en el modo pull en el receptor, ahora interactivo, buscaría los contenidos por sí mismo. El podcast sería un medio modo pull. El periodista peruano Marcos Cifuentes, creador del podcast noticiero La Encerrona, también comentó sobre esto en una entrada en su blog en Patreon. En la universidad te enseñan que la televisión y la radio son medios push, es decir, ellos te empujan su contenido, están allí omnipresentes. Lo opuesto son los medios pull, aquellos que tienes que jalar. Un diario impreso, una revista, cualquier plataforma de internet. Un medio pull no puede compararse con un medio push. Los push siempre van a ganar. Alguien que consume un medio pull es alguien que previamente se ha informado y ha decidido que leerá el comercio o verá a Curwen. ¿Por qué mencionamos a los medios push y pull? En su entrada de blog, usando este mismo lenguaje, Marcos Cifuentes alega que técnicamente el concepto del mercado de podcasts no debería existir, a pesar de que él mismo produce uno. Lo que menciona es que, en realidad, los medios independientes o alternativos no deberíamos existir. Insisto, la gente no tendría por qué verse obligada a recurrir a nosotros en busca de una mejora de la calidad de su información o incluso en búsqueda de información que no consiguen en los medios masivos. Los medios masivos deberían ser suficientes. Además de que con medios masivos y fuentes se refiere a los medios analógicos, también se estaría refiriendo a que el consumo de noticias de calidad debería estar al alcance de la mano de la ciudadanía. En ese sentido, los medios analógicos, que ocupan el recurso natural del espectro electromagnético, deberían esforzarse en brindar ese tipo de información de calidad, si no la ciudadanía debería limitarse a reclamar. El problema con esta reflexión es que no ve el lado que hemos discutido sobre la producción de noticieros. Así como los ciudadanos tienen derecho a exigir un mejor uso de sus recursos naturales, también tienen derecho de participar en el mercado de la información y aún más derecho de montar su propia iniciativa si es que las únicas iniciativas que se le presentan no funcionan como ellos quisieran.
Es por eso que hacia el futuro deberíamos apuntar a que el Grupo El Comercio no tenga tendencias monopólicas a punta de proponer tantas alternativas digitales que alguna de ellas eventualmente maneje mejor las primicias que los medios analógicos. Para cerrar, quisiera recordar en este momento, como lo hacía Marshall McLuhan en los años 60, a la imprenta de Gutenberg. Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán que en el siglo XV inventó la primera imprenta con tipos móviles, un artefacto tan importante para la historia de la humanidad que daría inicio tanto a la modernidad como a los medios masivos, y sobre todo a la prensa libre. Toda persona poseedora de una imprenta de Gutenberg podía abrir su propio periódico. Hoy en día el Internet, las TICs y los programas de edición combinados son nuestra nueva imprenta de Gutenberg, y por lo tanto lo único que faltaría sería la revolución de la prensa libre. Por eso es importante fomentar el mercado del podcast hacia el futuro. No podemos permitir que se nos niegue la evolución traída por la siguiente imprenta de Gutenberg. Hay que orientar las inversiones de comunicaciones a que todo el mundo pueda consumir y producir libremente en Internet. Si estás de acuerdo con este bloque, eres libre de refutar en la sección de comentarios. Y si estás en desacuerdo, no olvides compartirlo para llegar a más personas. Eso ha sido todo por ese bloque y ya nos vemos en el siguiente bloque.